plataforma de gestión del tiempo. Muchas gracias. Sí, por favor. Pues buenos días y antes de nada quería agradecerles el haberme permitido estar aquí en este segundo certamen. Y bueno, yo soy Rubén Aguado y se podría decir que yo nací prácticamente con el ordenador bajo el brazo. Yo aprendí a contar con un PowerPoint que hizo mi padre bien pequeñito y desde entonces no he soltado el ordenador. Gracias a ello puedo participar en un montón de iniciativas y es que estudiar informática es mi pasión, es lo que más me gusta y es de eso lo que me gustaría estudiar y dedicarme en un futuro. Hoy por hoy se están empezando a implantar materias en los colegios de informática, pero yo no he tenido tanta suerte, siempre he tenido que dedicarle mi tiempo libre a estas materias. Y bueno, si os fijáis, esto es una foto de mi móvil y de mi agenda al día que acabo de los exámenes finales, y si os fijáis veréis que yo y el tiempo libre no los llevamos demasiado. Este problema de falta de tiempo no es algo que me afecte solo a mí, nos afecta a muchísimas personas y me he querido centrar especialmente en el colectivo de los estudiantes. Bien, de este problema de falta de tiempo y este gusto por la programación viene la idea de crear una plataforma para la gestión eficiente del tiempo. En el último año ha habido un gran boom en los mercados de aplicaciones de este tipo de apps para la gestión del tiempo. Y si vamos al detalle veremos que se encargan principalmente del proceso de almacenar las tareas y de gestionar el tiempo que le dedicamos a cada uno. Pero hay un proceso entre medias que es muy importante y que ninguna trata. Y es que si tenemos un cierto grupo de tareas, no es lo mismo en términos de eficiencia ordenarlas de una manera que de otra. Bien, este proceso de ordenar las tareas es algo que no hace ninguna de estas aplicaciones y que siempre hemos tenido que hacer nosotros. Pero he querido ir un paso más allá y automatizarlo en forma de algoritmo para ordenar las tareas. Bien, este algoritmo no va solo, sino que va acompañado de toda una plataforma para la gestión eficiente del tiempo, que por supuesto tendrá presencia en todos los sistemas operativos. Como es precisamente una plataforma para la gestión eficiente del tiempo, vamos a ser coherentes con el desarrollo y vamos a buscar un desarrollo eficiente. Es por ello que estará escrita en Java, cuyo lema es Write Once, Run Anywhere, es decir, escriben una vez y ejecutan en cualquier sistema operativo, excepto en los sistemas móviles de Apple, que tenemos que usar inevitablemente Swift. Bien, entonces esta sería la arquitectura de la plataforma, un servidor con el algoritmo y las bases de datos, luego el backend en Java y los respectivos frontends de cada sistema. Luego, en cuanto a la versión web, mantiene el servidor, mantiene el backend Java, añadiendo PHP y en el frontend tenemos las tecnologías web clásicas. Bien, ahora centrándonos en el algoritmo. Hay una serie de principios científicos que dictaminan qué es lo más eficiente a la hora de trabajar. Y he querido explicaros tres de ellos que son muy importantes. El primero es la técnica Pomodoro, que dice que a partir de los 25 minutos la eficiencia empieza a decaer. Y por tanto recomienda que dividamos las sesiones de trabajo en tramos de 25 minutos separadas por 5 minutos de descanso. Luego, está la alternancia entre tareas, y es que el cerebro se aburre rápido y hay que mantenerlo despierto. Y para ello conviene alternar entre tareas que usen diferentes partes del cerebro. Y por último, extraído de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, en concreto del tercer hábito, que dice que las tareas podemos dividirlas en importantes, no importantes, urgentes y no urgentes, dejando así cuatro combinaciones posibles, que llamaremos cuadrantes. El primer cuadrante es el de las urgentes importantes y el segundo es el de las no urgentes, pero también importantes. Lo que dice es que solemos centrarnos sobre todo en las tareas urgentes, dejando de lado el segundo cuadrante, que es el de las no urgentes, pero igualmente importantes. Entonces, estas tareas que están en el segundo cuadrante, o bien se quedan ahí para siempre porque nunca llegan a ser urgentes, o bien pasan al primer cuadrante porque empiezan a ser urgentes. Y el problema del primer cuadrante es que nos genera estrés, porque son cosas que tenemos que hacer para el día siguiente, son cosas urgentes. Entonces, lo que recomiendan es no olvidarnos del primer cuadrante, pero centrarnos más en el segundo. Bien, teniendo estos principios científicos, ahora necesitamos parámetros del usuario y parámetros de las tareas para poder ejecutar el algoritmo. En cuanto a los parámetros del usuario, necesitaríamos el perfil del estudiante, las asignaturas que le gustan, las asignaturas que no, y el tiempo que tiene disponible. Y en el caso de las tareas, necesitaríamos saber si son urgentes o no, el tiempo estimado que se les va a dedicar,
las ganas que se tiene de hacer eso y la fecha de vencimiento. Bien, teniendo esto, podemos ejecutar el algoritmo, que se hace de la siguiente manera. Por un lado vamos a tener las tareas y aquí tenemos la lista donde van a acabar ordenadas, que es lo que el usuario verá. Esto se hace por un sistema de puntuación. Se coge la primera posición y se puntúan las tareas para ver cuál es la mejor para esa posición en función de estos principios científicos de los que hemos hablado, de los parámetros del usuario y los parámetros de las tareas. Se puntúan y la que tenga la máxima puntuación pasa a esa primera posición. Después se pasa a la siguiente posición y se vuelven a puntuar las tareas teniendo en cuenta de nuevo todo lo que hemos mencionado y las tareas anteriores. De manera que se intenta que si la primera es algo de lengua, la siguiente sea algo de matemáticas y la siguiente algo de historia para mantener esto de la alternancia. Se intenta agrupar las tareas para que sumen 25 minutos y mantener los tiempos Pomodoro. Y se intenta también meter alguna tarea que no sea especialmente urgente entre el resto de tareas urgentes. Bien, esto está bien, es funcional, pero si al usuario no le entra por los ojos, no lo va a utilizar. Es por ello que necesitamos un diseño llamativo y bonito. Y por ello recurrimos a los paradigmas del diseño moderno, como puede ser el Material Design de Google o el que dictaminan las librerías de Bootstrap de Twitter. Y también tenemos que tener siempre en cuenta el Responsive Design, que dice que lo que hagamos tiene que verse bien en cualquier pantalla, independientemente del tamaño y de la resolución, para poder llegar así al mayor número de usuarios. Bien, una vez tenemos la interfaz del usuario y el backend, tenemos que unirlos, tenemos que guardar datos, leer datos, registrar usuarios, logar usuarios. Y para ello, precisamente para el registro del login, vamos a utilizar Firebase Authentication, que es un servicio de Google que literalmente con 10 líneas de código monta entero el sistema de registro y de login. Bien, para guardar y leer datos se utilizará el lenguaje SQL, por ser sencillo, eficiente y potente. Y para escribir tareas, para guardar las tareas, sería por el número de parámetros que tienen, sería complicado hacerlo por SQL. Entonces será por objetos serializados de Java. Cuando el usuario guarda una tarea, se envía el objeto al servidor y se almacena. Y cuando se ejecuta el algoritmo, devuelve un array con la lista de los índices de las tareas ya ordenados. Bien, todo esto tiene un coste. Y es que tenemos que pagar los servidores donde todo esto se almacena. Tenemos que pagar las licencias de desarrollo de los distintos sistemas operativos. Y ya quizá más de cara al futuro necesitemos un equipo de profesionales cualificados. Entonces podemos recurrir o bien a hacer un servicio gratuito con una versión de pago, hacer un servicio de pago con una versión gratuita, pero esto es complicado porque en estos casos el usuario tiene que pagar dinero y eso es complicado. Es más sencillo recurrir al mundo de los anuncios, porque nosotros cobraríamos porque el usuario ve anuncios, pero él no tiene que pagar físicamente. Entonces podemos recurrir, por ejemplo, a servicios como AdMob de Google. Bien, también podríamos acudir al crowdfunding y también, pensando más a largo plazo y de cara al futuro, podemos acudir a aceleradoras de startups, como por ejemplo Wired. Bien, quiero recordar que hay un montón de aplicaciones de este tipo en el mercado. Sin embargo, ninguna tiene este algoritmo para ordenar las tareas. Esto hace que demos un paso adelante y que nos diferenciemos del resto del mercado. Bien, esto es una gran idea. Si tú tienes una gran idea, la puedes ejecutar bien o la puedes ejecutar mal. Pero si no tienes la idea, no la puedes ejecutar, ni bien ni mal. Entonces, la idea está definida y cualquiera que llegue con los recursos suficientes y entienda enteramente el proyecto se puede poner manos a la obra. Y bien, si yo no lo he hecho ya a día de hoy es porque, bueno, es un poco paradójico. Si yo quiero tener esta plataforma es para poder tener más tiempo, para poder dedicarme a cosas informáticas como crear esta plataforma. Entonces, bueno, esto de que yo no tenga tiempo es algo temporal, dentro de un par de meses se acaba el curso, llega el verano y sinceramente lo estoy deseando para poder ponerme manos a la obra. Muy bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Una pregunta. ¿Tiene previsto alguna mejora? Porque, claro, he visto que hay muchos trozos, hay que integrar diferentes cosas, desde el pago hasta los diferentes sistemas operativos. ¿Tiene previsto alguna que ocurra? No digo que lo tenga, que lo conozca, alguna mejora o alguna en lo que es el núcleo, que es
cómo ordenar las cosas, cómo ordenar las tareas, cómo clasificarlas, aparte, digamos, salirse del libro, por ejemplo, salirse del libro que ha salido de la presentación 7. Sí, también. Pues sí, aquí he mencionado 3 de estos principios científicos, sin embargo hay muchísimos más y a día de hoy se sigue investigando y se siguen descubriendo más cosas. Entonces, esto es algo que está en constante evolución y algo que siempre se puede ir mejorando. Y aparte de estos 3, pues seguramente haya otros que se puedan investigar y podamos añadirlos para precisamente con este propósito. Me gustaría saber si esto en principio es solo un proyecto o ya hay algo hecho físicamente. No, de hecho todavía no hay, está la idea. Y más o menos tengo pensado cómo se podría ir haciendo, pero como soy informático, esto me gusta y más o menos lo tengo pensado cómo se podría ir haciendo. Pero físicamente hecho no he tenido aún tiempo de ponerlo. Pero vamos, estoy deseando ponerme a trabajar. Bueno, enhorabuena, me ha gustado mucho, he echado de menos en cualquier caso un poco el algoritmo, porque si tu núcleo es el algoritmo, me ha parecido espectacular el análisis que has hecho de un montón de tecnologías, que no es fácil cuando uno no está en la facultad de informática o cerca de ella, pues conocer todo eso. Pero claro, cuando uno está en la facultad de informática, todas esas tecnologías pues las conocemos y las ubicamos en el mapa, y para nosotros lo novedoso es el algoritmo este que mencionas y que no esté. Me ha dejado un poco diciendo, entonces has planteado un poco, o sea, has ido un poco más allá en la parte de la memoria, de cómo organizarías eso, de las tareas como son, o sea, cómo escribirías la tarea, etcétera. Y la otra es, igual que pasa con los GPS, que uno va en el GPS y el GPS le está diciendo cosas, pero luego no le hace caso y el otro insiste. Si has pensado qué ocurriría o cómo la aplicación, digamos, reaccionaría cuando el usuario no le haga caso. Quiero decir, el algoritmo le aconseja, mira, esta tarea, pero luego entiendo que el usuario pues tendrá la libertad de hacer otra cosa. Sí, por supuesto. Entonces, sí me lo he planteado y en un principio por sencillez lo había dejado como una cosa estática, que se ejecuta una vez y luego tú lo sigues. Sin embargo, lo descarté por complejo, pero se puede ir a ello, hacerlo algo más dinámico, algo en tiempo real, digamos. Tú tengas todo lo que tienes que hacer y sepas lo que va haciendo el usuario. Y entonces lo vayas replanteando de manera, según lo que vaya haciendo, porque claro, los tiempos aproximados que decimos que va a tardar no siempre se cumplen. Entonces lo ideal sería que se fuese volviendo a ordenar según el usuario va avanzando. Y bueno, precisamente en esta línea se puede utilizar nuevas ramas que están surgiendo ahora, por ejemplo el Machine Learning, se puede utilizar para que vaya aprendiendo de lo que el usuario va haciendo y sepa cuándo le va a hacer caso y cuándo no le va a hacer caso e irlo replanteando en función de esos parámetros. Muy bien, enhorabuena, te aconsejo, como lo vas a seguir haciendo, lo que dices, que en vez de SQL y MySQL eches un vistazo también a base de datos no SQL, que para este tipo de cosas tan etéreas de guardar tareas igual te conviene. ¿Has dicho que era MongoDB? Vale. Base de datos no es guión SQL. Bueno, muchas gracias. Gracias.